Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Seguimos en el Chile Media Show y ahora vamos a conversar con Pablo Mancuso, director de distribución internacional de Condista. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por invitarme. Un interesante panel te estuvimos viendo que acabas de dictar acá en el Chile Media Show sobre distribución de contenido, Sí, plataformas digitales. Cuéntanos un poquito, 2025 ya pisando en los talones de ya, sí, 2026. 26. En cómo va el consumo y distribución de material donde las plataformas digitales cada vez tienen más audiencia que la misma televisión abierta, por ejemplo. Sí, bueno, yo generalmente hago esa presentación donde trato de mostrar un poco, ir un poco hacia atrás y ver cómo llegamos a este momento, viendo que hay muchos cambios que no necesariamente empezaron ayer, sino que se vienen haciendo desde mucho antes. Primero, como dato positivo, te diría que independientemente de qué actor uno represente, ya sea TV abierta, TV paga, digital o no digital, a nivel global, cada día se consume más contenido. Exacto. O sea, si tú lo miras en cantidad de transversal a las plataformas, cada vez se consume más. Entonces hay más oferta, es real. Por ende, algunos jugadores quizás tengan un poco menos, pero como dato positivo es que para el que genere buen contenido, hay una ventana para llegar que antes quizás era más limitada. Claro. Aquí nosotros, y nosotros como Condista, seguimos muy relacionados con mucho de lo que todavía se conoce como tradicional, pero que sigue estando vigente. Y ahí también tratamos de tocar esto de ver las brechas generacionales, ¿no? A veces hablamos de solamente de lo nuevo, las tendencias, Exacto. como ahora los microdramas verticales, pero también en la configuración de usuarios hay usuarios que les atrae eso porque es un formato nuevo y todavía tenemos en la casa a la tata, al abuelo que le gusta ver la televisión, tener su canal y es gente que sigue siendo económicamente activa 10, 20, Exacto. 30 años más, ¿no? Sí. Entonces creo que fuera de que es un poco incómodo a veces tanto cambio, siempre me quedo con lo positivo de que a nivel de consumo cada vez se consume más. Exacto. Y es un punto importante y también que se mezcla un poquito con lo que te mencionaba al comienzo, las nuevas plataformas, las nuevas audiencias, pero la televisión también trata de agasajar de alguna manera a su público fiel, los que son más adultos, pero también trata de buscar de pronto a ese público joven o a la audiencia que de una u otra manera en algún momento se fue. Sí, sí, a ver, es como una búsqueda obligatoria, ¿no? Hay que pensar de siempre ver hacia dónde van las cosas. Algo no lo pasamos rápido, pero por ejemplo, el deporte es un buen nexo de que, por ejemplo, en Estados Unidos que existen los superfans, bueno, ver cómo reaccionan las nuevas generaciones con el deporte y aquí pasa lo mismo. Quizás un lugar de convivencia de distintas generaciones es el fútbol, ¿no? Cuando Sí. hay un partido, lo ven todos y lo ve el que está usando TikTok y el que le gusta ver en televisión lineal. Entonces el deporte sigue siendo un driver muy grande para ver cómo llevo esta generación nueva y qué maneras nuevas le puedo mostrar un contenido que es muy valioso. Ahora, pensando en esto bueno, de usuarios, ahora por ejemplo, la generación alfa, a veces es complejo porque realmente es una generación que casi uno no termina de conocer. Claro. Uno, Está en desarrollo. uno se está adaptando a la que ya pasó, como yo dije, de los millennials, que ahora ya nadie se acuerda, pues ya son viejos. Los Z y de golpe ahora tengo el alfa que estoy viendo a ver qué le gusta, qué no, cómo responde. Y el mundo ha cambiado tanto que realmente es un poco de incertidumbre porque realmente no sabemos en qué mundo vamos a estar en 10 años. O sea, es una industria demasiado cambiante. Siento que antes las cosas eran un poquito más controlables y más o menos sabíamos para dónde iba. Y ahora, fíjate, bueno, ustedes cubren noticias, pasan cosas que no entiendes cómo tan rápido. Entonces es un desafío grande. Yo creo que los que se enfocan quizás en algunos nichos específicos suelen tener éxito porque se dicen, mejor voy a conocer bien a mi usuario y me dedico a él. Pero un problema es este que tú mencionas, que como tengo nueva audiencia que no quiero perder y que tiene otra forma de consumo, quizás trato de también atenderlo y me olvido el Claro, fiel. del que está siempre, Sí. el que no abandonó. Exacto. Entonces como es difícil ese punto medio. Además, hoy en día todo es contenido, lo que pueda publicar alguien en su cuenta personal de Sí. Instagram, de TikTok, Totalmente. X, es contenido y se puede, esa idea, traspasar a otro formato. Hoy todo es contenido y el contenido en video es el contenido que mejor tracciona. Claro, Fíjate, bueno, los podcasts que han tenido mucho crecimiento, cómo se transformaron en video podcasts. sí, Y algo importante ahí con esto de las generaciones es que igual mucho de lo nuevo
usa el know-how de lo antiguo. Claro, es que ese es el punto. No es que se reinventó la rueda. Sí, Lo ves mucho en el streaming y fíjate los formatos de lo que ahora se conoce como canales de streaming. Al final es televisión. es tele Es con un lenguaje un poco más chill Sí, y buscas nuevos rostros y que más sepan que look. están usando, pero es lo mismo. Sí. Entonces el know-how ya se generó antes, ¿no? Es un panel de conversación clásico. No es toda la que vida. también el humano se modificó por completo y ahora no conecta más con una buena película. No, no es eso. Pero sí, tanta velocidad te da como un poco de vértigo de, bueno, ¿cómo me agarro de esto, no? Creadores, hoy también este es otro tema que ahora, especialmente con la inteligencia artificial, se habla de que, bueno, va a traer la democratización del contenido. Quiere decir, cualquiera que quiera hacer contenido puede. No es que antes no podía, pero quizás había más trabas. Y bueno, ahora la tecnología, esto acá está, ¿no? Sí, Acá tienes cómo hacer una película si quieres. Entonces yo me quedo con que la herramienta mejoró, pero el que termina ganando siempre es el que tiene una buena historia o el que es bueno. sí. Porque también hay más competencia mediocre. Claro, y Mucho ¿quién va a destacar? con Por contenido Claro. de AI está repleto, pero todo se ve igual. Sí, Entonces no significa que porque ahora tú puedas hacer una película con un prompt, la gente lo va a querer ver. Entonces me quedo con que el que es bueno va a encontrar cómo sacarle jugo. sí. Y ese llega. Y en honor al tiempo, Pablo, también, porque estuviste también harto rato ahí Gracias. exponiendo. Otro punto interesante y de cómo puede ganar la televisión también acá es que cada vez los Smart TV van tomando más relevancia. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, te diría un año y medio atrás, nuestro consumo de Smart TV era el 5% del usuario. Ahora está por el 60, 70. Y también le da el paso, por ejemplo, que vean una aplicación y después se pueden cambiar a la TV. Sí. No, como que Al no lo final, margina, mira, tiene que haber convivencia. Exacto. Lo que yo decía es, probablemente sí, al haber más opciones, más actores, aparecieron plataformas o Claro. aparecieron formatos que ahora se llevan una parte de la torta, pero no es que la otra desapareció. Exacto. Entonces, al final es un mix y cómo unificarlo. Con el crecimiento del hardware y de Smart TVs es evidente. Se viene un próximo mundial que siempre es un hit para vender televisores y ahora, bueno, ya no hay nadie que no tenga un Smart TV realmente. Claro. Pero es algo que siempre influye. Y tú lo dijiste, yo creo que es el cómo convivir y ver de encontrar espacio para todos. Exacto. Así que Es un buen desafío. Un totalmente. buen desafío, Pablo. Bueno, Así que muchas gracias ya, por haber estado no, con gracias nosotros. a ti. Un gusto. Muchas ¿eh? gracias.